buenos días, tengan estimados maestrantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Derecho y Educación. Solicito por favor en la medida que las y los maestrantes estén accesando a nuestra sala, me pudieran informar por favor si me ven y si me escuchan de manera correcta para que luego entonces podamos dar inicio con la continuidad de los temas y en base a ello poder optimizar nuestro tiempo el día de hoy. Adelante, por favor. Sí, ¿Alguien? buenos días. Se escucha muy bien, maestra. Muchísimas gracias, maestro Martín. Bueno, si ustedes me lo permiten, estimados maestrantes, damos inicio con la secuencia de los temas y conforme el resto de sus compañeros se vayan accesando a la sala, que también puedan continuar retomando los mismos. ¿Les parece bien? Si ustedes recuerdan, dentro de la sesión pasada abordábamos propiamente qué era el derecho, los alcances de la norma jurídica, la clasificación de la norma jurídica, hablábamos propiamente de las fuentes del derecho y ustedes recordarán que hablábamos de las fuentes formales, de las fuentes reales, de las fuentes históricas y que propiamente nos quedamos dentro de la clasificación de las fuentes formales directas. ¿Es correcto? Sí, sí, así es, maestra. Perfecto. Bueno, entonces, retomando esto, ustedes recuerdan que cuando hablamos de las fuentes del derecho, específicamente dentro de las fuentes formales directas, son aquellos procesos de creación de la norma jurídica, pero que son puestos o son creados específicamente por los legisladores, porque son aquellas personas facultadas para crear una norma jurídica. Ahora bien, cuando hablamos de la segunda definición o clasificación de las fuentes formales, encontramos las fuentes formales indirectas. Las fuentes formales indirectas son aquellas que son iniciadas, pero no por los legisladores. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no lo van a crear ellos si se supone que son los únicos que pueden crear una norma jurídica? Ojo, para ponerlos en vigor, por supuesto que son las únicas personas facultadas, pero hay momentos o hay circunstancias en que los legisladores son omisos. Es decir, que no actúan atendiendo las necesidades sociales, ya sea por cuestiones políticas, económicas, culturales, etcétera. Entonces, aunque existe una desestabilidad social y que se necesite ya sea crear, reformar, derogar o abrogar una norma, los legisladores no lo hacen. Entonces, nosotros como individuos, independientemente de que no seamos abogados, pero conocemos que hay un estado de necesidad, ya sea por crear una norma porque no existe o por reformar una norma porque si bien es cierto existe, pero parte de lo que existe ya es inoperante, es decir, ya no se aplica a nuestra necesidad y hoy en día las demandas sociales son otras. Entonces, parte de lo que la norma establece tiene aplicación, pero otra parte no. Y esa parte faltante es precisamente lo que se necesita reformar para que luego entonces tenga este impacto social y ahora sí dirime el conflicto. Entonces, ¿quiénes pueden presentar proyectos de ley o iniciativas de ley? Lo podemos hacer cualquier persona, lo puedes hacer tú, Martín, lo puedes hacer tú, Seidy, lo puedo hacer yo, lo puede hacer Patricia, cualquier persona que tenga un conocimiento en cualquier materia, llámese en educación, en salud, en, no sé, en materia administrativa, en materia, la materia que sea, que nosotros identifiquemos, quizás porque nuestra realidad nos está demandando que existe este estado de necesidad, por ejemplo, ahora, ¿no? Las reformas educativas, ¿qué tan positivas o negativas son? La aplicación de los libros de texto gratuito, este sistema de educación en México, etcétera, ¿no? Hay algunas circunstancias, repito, que se regulan dentro de la norma, por eso existe la Ley General de Educación, existen otros instrumentos jurídicos que específicamente emanan del artículo tercero, pero quizás están regulados de una manera muy vaga. Entonces, no alcanzan a regular o a comprender todo aquello que nosotros como docentes necesitamos, o que existe un estado de necesidad de crear más instituciones, o específicamente capacitar a docentes, o que existan maestros o mayor número de contratación de maestros bilingües, o específicamente
que haya mayor estructura o mayores aportaciones, se me ocurre material de cómputo, no lo sé. Todo aquello que, repito, emanado de nuestro estado de necesidad, de nuestro día a día, estemos identificando, porque para que pueda existir una partida presupuestal, para que pueda crearse una norma, para que pueda aplicarse como tal, primero debe estar regido a través de un instrumento jurídico normativo. Entonces, a partir de que ya existe, se puede exigir. Mientras no haya un ordenamiento como tal, pues no se puede invocar. Entonces, aquí nosotros desde nuestra trinchera podemos realizar este proceso de investigación donde podemos hacer del conocimiento a la autoridad qué es lo que está pasando, un antes, un durante y un después, cómo se encuentra hoy en día este estado de necesidad y qué es lo que nosotros requerimos, ¿verdad? Eso se presenta dependiendo del ámbito de competencia. Si tú, por ejemplo, quieres que eso únicamente primero tenga aplicación en tu estado, entonces lo tendrás que otorgar ante el Congreso del Estado. Pero si esto debe de tener un impacto federal, entonces se tiene que presentar este proyecto ante el Congreso de la Unión, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sea esta creación de normas jurídicas que tenga aplicación en cualquier parte del territorio nacional. Te voy a poner un ejemplo. No sé si ustedes han escuchado o escucharon, o tal vez en alguna sesión yo ya se lo cité, pero recordarán que existían las muertas de Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿no? Un ejemplo, dentro del campo algodonero, que aparecían muertas personas privadas de la vida y específicamente mujeres, y que al momento de que se cometía esta privación de la vida, existía un odio desproporcional, ¿verdad? No nada más era que vengo y te disparo, sino se violaba, se cercenaba, se mutilaba, se exponían en vías públicas, y este era el mismo modus operandi, o sea, había un odio desproporcional al momento de privar de la vida. Y el Estado, hablando de los legisladores, ya sea, repito, federales o estatales, no hacía nada porque decían que ya existía un tipo penal llamado homicidio para poder regular al que prive de la vida a alguien. Porque a veces por desconocimiento se dice es que se establece el feminicidio porque es femenino y homicidio porque es para hombre. Y no es así cuando se está requiriendo precisamente este reconocimiento, porque el Estado, repito, decía, al que prive de la vida a alguien y se le va a imponer una sanción de tanto y tanto, ¿no? Pero las personas o el sujeto pasivo, que son los familiares que decían, no es lo mismo que yo vea a un familiar, se me ocurre que le privan de la vida, le disparan, ¿no? Si bien es cierto, hay un detrimento, existe esta privación de la vida, pero no sufre de tal forma que, por ejemplo, la violaran, le cercenaran los senos, le expusieran en vía pública, etcétera, ¿no? La forma en que muere, pues se presenta a todas luces una cuestión de saña o una cuestión de sufrimiento mucho mayor. Entonces, no puedes en ese mismo sentido medir en igualdad de circunstancias. Y se habla específicamente de las mujeres porque eran el sector que aparecía en ese mismo sentido bajo esta misma tesitura o este mismo modo de privación de la vida. Por el contrario, si hubieran sido los hombres, pues también se tenía que regular específicamente en protección de los derechos del hombre. Entonces, repito, el Estado a nivel estatal y el Estado a nivel federal no regulaba o no creaba ni un instrumento jurídico ni un tipo penal dentro del código. Entonces, ¿qué pasa? Una activista que es Marcela Lagarde, que no es abogada, se da cuenta de esta privación o de esta forma de manifestar, nos están matando, o sea, de manera común a todas las mujeres, porque han empezado a existir día con día un aumento de personas privadas de la vida. Entonces ella empezó a investigar, a tener un acercamiento directo con los familiares, identificar cómo se llevaban a cabo estas carpetas de investigación, identificar a nivel internacional si no existían leyes específicas en protección de los derechos de la mujer, y se dio cuenta que existían tratados internacionales. Por eso hablábamos al principio de la materia que el derecho es este conjunto de normas jurídicas, ustedes recordarán, para invocar leyes locales, estatales, nacionales e internacionales. Y en este caso se dio cuenta que existen leyes internacionales como la Convención de Belém do Pará, como el Protocolo de Acción de Beijing, etcétera, donde sí te protege de manera más amplia los derechos de nosotras como mujer. ¿Y qué dijo? Empieza a realizar este proceso de incorporación o este proceso de acumulación de información y presenta este proyecto de ley a nivel federal. Y dice, no es posible que tú como país México no hagas algo para detener esta privación
de vida hacia la mujer y esta hazaña al momento de privar de la vida cuando existen leyes internacionales que sí lo realizan. Y tú como país estás obligado, porque formas parte de la comunidad internacional, a que adecúes tus lineamientos y que también nos garantices, porque no nada más es decir el varón y la mujer son iguales ante la ley, cuando en la letra existe, pero en la praxis no. No hay normas jurídicas, no me puedes decir que vas a sancionar en igualdad de circunstancias. Entonces, a partir de esta presentación de iniciativa de ley, el Estado no le quedó más de decir, voy a continuar siendo omiso. Entonces, a partir de ello, se empieza a regular precisamente y se reforma el Código Penal y se crea el tipo penal feminicidio. Después de eso, se crea una ley supletoria, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Después se decretan en las entidades federativas, se identifica la alerta de violencia de género, porque así como en Ciudad Juárez existía esta forma de privar de la vida en diferentes estados, pero que simplemente no se decía, ¿no? Entonces se empieza a detonar o se empieza a visibilizar todo aquello que sucedía y se detonan en las alertas de violencia de género. Tu servidora vive en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y nosotros tenemos una doble alerta de violencia de género, pero ¿a qué voy con esto? Que todo esto empieza a surgir a partir de una fuente formal indirecta, porque el Estado nunca iba a reconocer, soy un Estado feminicida, ¿verdad? O las están matando. Entonces, un activista, repito, que no tenía nada que ver con derecho, presenta, se da cuenta de este estado de necesidad específicamente para proteger los derechos de las mujeres y que no existían normas jurídicas específicamente para este sector. Entonces, realiza este proceso de investigación, presenta este proyecto de ley y obviamente las autoridades están obligadas a admitir cualquier escrito que tú presentes y soportando todo lo que tú estás requiriendo. Y también la autoridad, así como tú lo presentaste de manera oficiosa, también la autoridad de manera oficiosa te tiene que dar una respuesta. ¿Es procedente por esto y por esto y por esto y por esto? ¿O no es procedente por esto y por esto y por esto? O sea, te tiene que argumentar. En el caso de Marcela Lagarde, se admite, es procedente y pasa a un proceso de revisión, porque no únicamente tal cual como Marcela lo presenta, sino que obviamente por eso existe el proceso de creación de la norma. Empieza primero a identificarse el estado de necesidad, vamos a crear un tipo penal, hay un estado de necesidad, no existen leyes específicas para la protección de los derechos de la mujer, vamos a crear una ley, cuál va a ser el nombre de la ley, cuáles van a ser los puntos que debe tratar en cada uno de sus artículos, etcétera. Pero repito, todo este trabajo empieza a surgir porque hay este estado de necesidad. Y eso, estimados maestrantes, se denomina fuentes formales indirectas. ¿Ven por qué también es importante que nosotros lo sepamos? Porque en ocasiones nosotros desde nuestra trinchera, de nuestro día a día, vemos cuáles son las necesidades que existen. Y en ocasiones por desconocimiento simplemente decimos, es que el Estado no hace nada. Pero ahora nos damos cuenta que también nosotros, aunque no seamos abogados, si vemos que hay vacíos legales o hay un estado de necesidad de reformar una norma, pues también podemos realizar este proceso de investigación y podemos presentarlo, ¿no? Y quién quita el día de mañana podamos decir, es que esta ley en materia educativa se creó porque Luciano Balán presentó este proyecto de ley, ¿no? Así como invocamos a Marcela Lagarde, específicamente en la protección de los derechos de las mujeres, ¿por qué no el día de mañana hablar de Martín Isidro, de Ángel Chan, de Seiby Casanova, de Patricia María, ¿no? Que son aquellos que presentaron estos proyectos de iniciativa de ley y gracias a ellos hay un antes y un después en materia educativa, ¿no? O en materia ambiental o en materia laboral, no lo sé, en lo que nosotros consideremos que existen estas omisiones. Ahora bien, ya nosotros identificando cuál es la importancia de una fuente formal directa, que es aquello que surge de manera inmediata por parte del legislador, y aquella fuente formal indirecta, que es aquella que nace de cualquier individuo como nosotros, pero que lo presenta ante la autoridad, en este caso, ante los legisladores del Estado o de la Unión para crear una ley. Ahora, ya vimos que hay esta clasificación, sin embargo, a partir de esta clasificación existe una subclasificación. Cuando hablamos de las fuentes formales directas, estas a su vez se clasifican en tres, que son las fuentes formales directas legisladas, las fuentes formales directas administrativas y las fuentes formales directas judiciales. Cuando hablamos de la primera, que son las fuentes formales directas legisladas, encontramos a la Constitución, encontramos a las leyes y encontramos a los tratados.
Cuando hablamos de las administrativas, dentro de estas se encuentran los reglamentos y cuando hablamos de las judiciales, dentro de ellas se encuentran los precedentes judiciales y los acuerdos generales. Vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas. Cuando hablamos de la Constitución, sabemos que nuestro territorio nacional se considera este cuerpo normativo escrito, ¿verdad? Que cuenta con una obligatoriedad superior jerárquicamente hablando a las leyes ordinarias, pero en igualdad de condiciones de los tratados internacionales y que fijan las normas fundamentales de un Estado hablando como país, ¿verdad? El contenido de cada una de las normas jurídicas que se encuentran debidamente plasmadas dentro de la Constitución se refieren a dos materias básicas. Sabemos que nuestra Constitución tiene estos dos apartados. Del artículo primero al artículo 29 constitucional es en donde nosotros encontramos a los derechos humanos, ¿verdad? Llámese la vida, la salud, la libertad, el patrimonio, etcétera, ¿no? Todos aquellos que tenemos desde el nacimiento y que se extinguen únicamente por causa de muerte. Este apartado se le denomina parte dogmática. Y cuando hablamos del artículo 30 en adelante, aquí encontramos la parte orgánica, que tiene su nombre porque habla específicamente de la cuestión estructural y también de la cuestión organizacional del Estado. Aquí se encuentra depositada la forma de organización de las entidades federativas más importantes, la forma de división de poderes, que hablamos del Ejecutivo, del Legislativo y el Judicial, que hablamos las funciones o las creaciones de los tribunales, la competencia de cada uno de ellos, etcétera, ¿no? Todo aquello que se necesita para que exista un Estado democrático, para que exista realmente un Estado de derecho. Ahora, cuando hablamos de las leyes de manera genérica, las leyes se dice que es este cuerpo normativo que es emitido por el órgano legislativo, porque repito, es el único que puede crear las leyes y únicamente podrán tener esta validez una vez de que han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación y al día siguiente empiecen a tener estos efectos o consecuencias jurídicas. Sin embargo, vemos que ante el incumplimiento de estas normas, pues también hablábamos en la sesión pasada que existen características de la norma jurídica y una de ellas es propiamente su sanción, ¿verdad? Entonces, la fuerza pública, a partir de la coercibilidad, el Estado tiene la obligación o la posibilidad de utilizar la fuerza pública para obligar a nosotros como individuos que no estamos cumpliendo a que lo hagamos. Y caso contrario, existe una sanción, ¿verdad? La sanción es propiamente de manera equitativa o proporcional a la falta que estemos cometiendo. En nuestro territorio nacional, según lo establecido en el artículo 71 y 72 de la Constitución, la creación de las leyes incluye 6 momentos importantes. ¿Cuáles son estos? Bueno, tenemos la iniciativa, la discusión, la aprobación, la promulgación, la publicación y la iniciación de la vigencia. Una vez de que la norma ha pasado por estos 6 procesos de creación, empieza, repito, a surtir sus efectos o consecuencias jurídicas. Ahora, cuando hablamos de la siguiente, son propiamente los tratados internacionales. Se dice que los tratados internacionales son una de las fuentes más importantes del derecho internacional público. Esta emana del derecho internacional porque son acuerdos de voluntades que se dan entre dos o más entidades soberanas, es decir, estados soberanos, que son entre dos o más países, o también entre dos o más sujetos de derecho internacional público, a partir de los cuales van a emanar derechos y también obligaciones. Al respecto, también los tratados internacionales tienen una fundamentación legal. ¿Cuál es esta? El artículo 76, fracción primera y el artículo 89, fracción décima de nuestra Constitución regulan la competencia para poder suscribir o para poder celebrar tratados internacionales, que esto tiene primeramente la facultad el presidente de la República, pero no para crear la norma, porque si no, imagínese, el Poder Ejecutivo estaría prácticamente tomando las funciones del Poder Legislativo y ya no hablaríamos de una división del poder, ¿no? Aparte se encuentra el Judicial, pero hablaríamos del Ejecutivo y del Legislativo en una misma tesitura, entonces muy probablemente existiría esta cuestión monárquica, ¿no? Autoritaria. Entonces, ¿por qué se habla del presidente de la República? Porque él es la figura que ante una celebración
revisión de un tratado internacional, de un diplomado, etcétera. Él es como la figura o la parte que va a acudir en representación de todos nosotros como individuos o como habitantes del territorio mexicano. Entonces, él puede manifestar, estoy de acuerdo en que se celebre este tratado, sin embargo, lo voy a pasar a revisión del Senado de la República para que luego entonces ellos analicen, porque son los que tienen esta facultad, y determinen, ¿se va a acordar o no? Porque, repito, una vez que ha sido aprobado por el Senado de la República, entonces va a tener esta validez un tratado internacional. Caso contrario, entonces, aunque el presidente lo haya aprobado, no tendrá efecto o no tendrá aplicación dentro de nuestro territorio. Ojo, cuando se esté hablando de tratados internacionales que tienen relación directa entre países específicos. Ejemplo, hablando del TLC, ¿no? Al tercero, el TELECAN, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que es aquel que únicamente va a surtir efectos, ya sea de derechos y de obligaciones entre los países. Pero cuando hablemos de la creación de tratados internacionales generales, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ejemplo de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, ejemplo del Protocolo de Acción de Beijing, etcétera. Aquí ya no te voy a preguntar, México, ¿quieres aplicarlo o no? Aquí como México forma parte de la comunidad internacional, quieras o no, tienes que redireccionar tus normas en base a lo que dicen estos lineamientos. ¿Por qué? Porque todo esto se está creando para que cuando exista alguna omisión dentro de las leyes de los países que forman parte de la comunidad internacional, los individuos puedan invocar estas normas internacionales y sus autoridades jurisdiccionales tengan la obligación de conocerlas y de aplicarlas. Por eso hablamos del posicionamiento jerárquico en igualdad de condiciones, repito, de la Constitución y de los tratados internacionales. ¿Ok? Bueno, ahora regreso. Te decía que cuando hablamos de estos tratados internacionales, tiene su reconocimiento o soporte legal en dos numerales, en el 76 fracción primera y en el 89 fracción décima. Cuando hablamos del artículo 76 fracción primera, hace referencia a las facultades que son exclusivas del Senado de la República y dentro de ellas nos indica que le corresponden aprobar los acuerdos o también denominados tratados internacionales, las convenciones diplomáticas, en este sentido, que el Ejecutivo Federal, repito, el presidente de la República, pueda suscribir, así como también le corresponde al Senado de la República tomar decisiones, determinar o terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los tratados internacionales para que determine qué nivel de impacto positivo o qué nivel de impacto negativo va a traer este tratado internacional hacia quién, hacia mis individuos, hacia mis ciudadanos. Y en base a ello determino si se aprueba o en efecto, si no formamos parte o no lo suscribimos, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos del artículo 89, fracción décima, este hace referencia a las facultades y obligaciones, pero que le son atribuidas al presidente de la República como titular del Ejecutivo. Y dentro de ellas nos indica que le corresponde dirigir la política exterior, pero también realizar esta forma de celebración de tratados internacionales y someter a aprobación del Senado. Y obviamente terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas, formular todas aquellas declaraciones interpretativas sobre los tratados internacionales, pero repito, sometiéndola a aprobación del Senado de la República. Ahora bien, cuando hablamos de la siguiente fuente formal directa, encontramos a la administrativa y dentro de la administrativa encontramos a los reglamentos. Los reglamentos se dice que es esta norma jurídica de carácter general que es dictada por la administración pública y que tiene este valor subordinado a la ley. Dentro de estas funciones o de estas creaciones de leyes administrativas podemos encontrar los reglamentos internos dentro de un municipio, podemos encontrar, se me ocurre, los protocolos de actuación, se me ocurre, podemos encontrar, no sé, algún lineamiento que se deba cubrir en una entidad federativa, pero repito, son administrativos porque su campo de atención es muy limitado. Y cuando hablamos de las judiciales, se encuentran los precedentes judiciales y se encuentran los acuerdos generales. Cuando hablamos de los precedentes judiciales, son todas aquellas decisiones que tienen un soporte en principios y que son aquellos que toman las autoridades, en este caso los jueces, para poder resolver.
Cuando hablamos de los acuerdos generales, estos también son instrumentos normativos, pero que sus disposiciones son universales y que son dictadas únicamente por la Suprema Corte de Justicia de la Unión. Es importante, como te comentaba, que también sepamos que con ello se culminan las fuentes formales directas y ahora entramos en la clasificación de las fuentes formales indirectas, que ya te explicaba en qué consiste, ¿verdad? Estas fuentes formales indirectas también tienen una clasificación que son las delegadas, las espontáneas y las heredadas. Cuando hablamos de las delegadas, encontramos a los contratos. Cuando hablamos de las espontáneas, encontramos a la costumbre. Y cuando hablamos de las heredadas, encontramos a los principios generales del derecho. Cuando hablamos de la primera, que son propiamente las delegadas, encontramos a los contratos, que es esta forma de manifestación de voluntad reconocida por la ley, específicamente en un código civil, donde genera derechos y obligaciones para las partes que lo están suscribiendo. Cuando hablamos de la costumbre, se dice que es esta práctica reiterada que transgeneracionalmente se toma como cierta y que luego entonces va a tener esta aplicación jurídicamente hablando. Y cuando hablamos de los principios generales del derecho, se dice que son todos aquellos enunciados que de manera literal no se encuentran comprendidos o citados dentro de la norma, pero que la autoridad les confiere un valor porque es una forma también de poder dirimir un conflicto. Te pongo un ejemplo. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Ejemplo, no hay delito sin crimen. Ejemplo, el que es primero en tiempo es primero en derecho, ¿verdad? Entre muchos otros. Ahora bien, cuando hablamos también dentro de esta forma de validación del derecho, de la norma jurídica, también es importante que nosotros identifiquemos que existe una clasificación del derecho. El derecho se clasifica en tres, que es de manera genérica. No vamos a entrar dentro de las ramas del derecho porque es una infinidad, pero lo que nos corresponde es identificar la clasificación del derecho. Y dentro de ella encontramos que existe un derecho público, que existe un derecho privado y que existe un derecho social. Cuando hablamos de un derecho público, se indica que dentro de estas formas de validación del derecho es aquella que va a comprender una parte de los ordenamientos jurídicos que atañen al poder público y luego entonces a las relaciones que tiene el poder público con nosotros como individuos, así como también con las organizaciones que van a tener una relación siempre que se ejerza como representantes de un Estado. Por eso es derecho público, porque es lo que yo puedo tener en relación con la administración o con el Estado, ¿verdad? Cuando yo acudo para que se resuelva una litis, ejemplo, es individuo, pero representante, que es una autoridad jurisdiccional. Ahora, se me ocurre que me estás cobrando una mayor cantidad por concepto de tenencia, o el predial vino muy elevado, o no sé, alguna cuestión que tiene que ver individuo con Estado, con autoridades. Dentro de estas formas de reconocimiento del derecho público, se dice también que es esta rama del derecho positivo mexicano, que es dentro de nuestro reglamento o dentro de nuestras normas, que ordena las relaciones de subordinación y también de supraordenación entre el Estado, que es aquel que funge como representante de la administración pública, y luego entonces nosotros como particulares. Ellos tienen un posicionamiento superior porque son quienes ostentan el poder y nosotros como aquellos que conferimos el poder, pero ahora nos encontramos constreñidos a lo que ellos crean dentro de la norma, al cumplimiento, ¿no? A lo que ellos establezcan como benéfico socialmente hablando, para que en ese mismo sentido nosotros podamos accionar. Y también entre los distintos organismos que componen al poder público. Cuando hablamos de la siguiente forma de clasificación, encontramos al derecho privado. ¿Por qué es privado? Porque es aquel que se da entre particulares, es decir, el que tenemos tú y yo como individuos. Se dice que también el derecho privado es una rama del derecho positivo mexicano, es decir, que se encuentra comprendido por un conjunto de leyes y también regulado por las normas jurídicas, pero que se encarga de determinar o de comprender y regular todas aquellas actividades y todas aquellas relaciones que se dan entre los ciudadanos, pero a título particular. ¿Para qué? Para garantizar que exista una igualdad jurídica entre todas las partes, que ambos se encuentren dotados o conferidos de los mismos derechos, pero que también todas las personas tengamos las mismas obligaciones, ¿verdad? Si a ti te voy a sancionar se me ocurre, por un incumplimiento de un contrato, pues también si la otra parte incumple determinado supuesto, también la otra parte va a tener en igualdad de circunstancias esta misma conducta o esta misma sanción, ¿verdad? No le voy
voy a conferir mayores derechos a una persona que la otra, ¿no? La ley es para todos, por eso se dice que la norma jurídica es universal y en ese mismo sentido confiero derechos en igualdad de circunstancias, pero también impongo obligaciones por concepto de sanción en el mismo sentido. Cuando hablamos también de un derecho privado, vemos que es aquel que se ocupa, por ejemplo, de los contratos, de las transacciones y de todas aquellas operaciones que no involucran al sector público, porque como decíamos, cuando ya interviene el sector público, deja de ser derecho privado y se convierte en derecho público. Entonces, el derecho privado es aquel que se celebra entre dos o más personas jurídicas o entre dos o más personas naturales, ¿verdad? Ejemplo, cuando nosotros queremos contraer matrimonio, pues entonces únicamente va a tener efectos jurídicos entre tú y yo, ¿verdad? Es decir, va a cambiar nuestro estatus de estado civil soltero a estado civil casado. Y obviamente todas aquellas obligaciones y responsabilidades que la norma jurídica confiere a las partes, a los cónyuges, ¿verdad? Tendremos esta nominación de cónyuges, tenemos estos derechos en relación a bienes y demás, ¿no? Lo mismo si hablamos de un contrato de arrendamiento entre el arrendador y el arrendatario, la cantidad por concepto de depósito, las condiciones en que se va a encontrar el bien inmueble, cada cuánto se va a realizar el concepto de pago, etcétera, ¿no? Generará derechos y obligaciones para las partes. Lo mismo cuando hablamos en materia laboral, ¿verdad? De patrón-trabajador, los derechos y obligaciones que cada una de estas dos figuras va a tener, cómo se va a encontrar regida, que existe una ley federal del trabajo, etcétera, ¿no? Todos aquellos lineamientos que emanan, pero repito, de una relación personalísima entre tú como individuo y yo como individuo, ¿verdad? Obviamente, cuando hablamos también de personas, recordemos que no nada más es el individuo como persona física, sino también podemos encontrar a la persona moral. Y la persona moral es aquella que está constituida por dos o más personas físicas que se unen para constituir una sociedad o una asociación y que persiguen un fin lucrativo. ¿Y por qué te tomo este ejemplo? Porque también a partir de esta sociedad, de esta unión de dos o más personas físicas, vamos a crear una empresa, vamos a crear una sociedad, empieza a generar derechos, obligaciones, pero entre nosotros como socios. Lo mismo, si creamos una empresa y también vamos a contratar un número de personas, pues también cómo vamos a responder nosotros como patrones, pero no nada más qué participación o qué responsabilidad tiene María Catalina, sino también qué responsabilidad tiene Luciano, qué responsabilidad tiene Ángel, qué responsabilidad tiene Cristina, porque al hablar de persona moral con persona física, pero continuamos siendo de individuo a individuo. Repito, no interviene el Estado. A expensas, se me ocurre que tu patrón directo es el Estado. Ejemplo, que trabajas para el municipio, que trabajas para el Estado, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, ahí ya estamos hablando de otro tipo de circunstancias. Pero cuando es de individuo a individuo, hablamos propiamente de un derecho privado. Ahora bien, cuando hablamos de la otra clasificación del derecho, tenemos también al derecho social. Al hablar de esta clasificación dentro del derecho social, también se dice que se conoce como otra de las ramas del derecho positivo mexicano y es este conjunto de leyes, el conjunto de disposiciones y el conjunto de normas que van a establecer, pero que también van a diferenciar los principios y las medidas de protección, pero ahora que van enfocadas a las personas, a los grupos y a los sectores de la sociedad que se consideran como económicamente débiles o vulnerables. Por ello, existe el marco jurídico que se ocupa de algunos conflictos o de los conflictos eventuales que se producen dentro de una sociedad y también que pueden surgir entre las distintas clases sociales. El derecho social, como su nombre lo dice, va enfocado a la cuestión de todas las personas o los derechos de toda la sociedad que se consideran como derechos subjetivos y que también están reconocidos por nuestro derecho positivo y forman parte de los derechos fundamentales del ser humano. Sabemos incluso que a nivel internacional la segunda clasificación del reconocimiento de los derechos humanos son propiamente los derechos económicos, sociales y culturales, porque sabemos que la primera generación de los derechos humanos que emana de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que se crea con la ONU, a la par se crean este protocolo, que son propiamente protocolo de los derechos civiles y políticos, que son los de primera generación, luego el protocolo de los derechos económicos, sociales y culturales, que son los derechos de segunda generación. Entonces vemos como también a nivel internacional
internacional empieza a consagrarse o a reconocerse, perdón, este estado de necesidad de poder comprender aquello que va a ir redireccionado a toda la colectividad, ya no a título personalísimo como el derecho privado, sino de manera genérica. Y por ello se dice que el derecho social forma parte de los derechos fundamentales que nosotros como persona tenemos y que son aprobados por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entra en vigor en 1976, ¿verdad? En 1948 se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tiempo después, primero en el 70, si mal no recuerdo, fue en el 75 que se creó el primer protocolo, en el 76 el segundo protocolo. Y entonces estos derechos sociales son reconocidos, repito, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y comúnmente se diferencian de los derechos naturales y por ello forman parte de la validación dentro de nuestra norma. Al hablar de estas características que deben de tomarse en cuenta para reconocer un derecho social, son aquellos que se tienen que crear para que exista una convivencia social, para que exista una justa resolución de las necesidades de todas las personas, para que puedan intervenir las instituciones, pero sin que exista alguna vulneración a los grupos en particular, para que exista un Estado de Derecho, para que exista una igualdad en condiciones, etcétera, ¿no? Para que vayan enfocados a este equilibrio social. Ejemplo, dentro del derecho social, algunas ramas, para que pueda quedar un poco más claro, encontramos el derecho de seguridad social, encontramos el derecho migratorio, encontramos el derecho agrario, etcétera, ¿no? Estos que ya van focalizados a toda una colectividad. Pero también nuestro plan de estudio o nuestra programación, no, de todas estas clasificaciones que son tres, público, privado y social, existe también una subclasificación, pero a nosotros únicamente nos indica, vamos a reconocer un derecho constitucional. Cuando hablamos del derecho constitucional, este es muy importante para nosotros como territorio mexicano, porque ya lo explicábamos, es la base para nosotros poder crear nuestras normas, para poder establecer un sistema de impartición de justicia, para que también exista este reconocimiento como ley primaria y que en base a ella emanan todas las demás leyes supletorias y que tiene la misma consideración jerárquica que los tratados internacionales. Entonces, vemos que el derecho constitucional regula al Estado, regula también las divisiones del Supremo Poder de Justicia de la Federación y los divide para su ejercicio en tres, que ya lo citábamos, que es el Ejecutivo, que es el Legislativo y que es el Federal. También comprende todas aquellas atribuciones que le son conferidas a cada uno de los poderes y también las relaciones que deben existir entre los gobernados, es decir, entre nosotros, con quienes, con las autoridades o quienes ostentan el poder. Regula también o tutela los derechos de nosotros como individuos que integramos o que formamos parte de una nación. Cuando hablamos dentro del derecho constitucional se encuentra que su contenido primeramente va a tener como soporte a nuestra Constitución y que, repito, tiende a ponderar un Estado de Derecho, a reconocer los derechos fundamentales, a establecer los principios constitucionales y que luego entonces, en base a una correcta aplicación de un derecho constitucional, se garantiza que exista todo aquello que debe ser, que no haya un abuso de poder y si lo hay, que exista también sanciones para quienes realicen estas conductas, que exista una garantía de protección de los derechos humanos y que en el mismo sentido, si alguien nos lo está vulnerando, ya sea una persona física o una persona moral o el propio Estado, pues también que existan autoridades jurisdiccionales, por ello el poder judicial, para que conozcan el asunto y para que resuelvan, protegiendo de manera amplia nuestros derechos como persona y también en caso de que exista la imposición de una pena, bueno, realizar esta imposición y que nuestro derecho sea resarcido, ¿no? Que existe esta reparación del daño. Cuando hablamos de nuestra constitución política, vemos que esta también ha pasado por diferentes procesos evolutivos. Sin embargo, la que actualmente nos rige es la de 1917, que tiene como base la de 1857. La Constitución mexicana se establece tanto los derechos fundamentales de los gobernados como también la regulación del ejercicio del poder público. Cuando hablamos también de la Constitución, vemos que dentro de ella está articulada por 136 artículos, de los cuales están contenidos en 9 títulos. Estos 9 títulos es una forma de cómo nosotros podemos ubicar de manera más rápida lo que queremos saber. Es decir, ejemplo, quiero hablar de personas o quiero hablar, no sé,
en materia de el reconocimiento del derecho de la soberanía nacional, o quiero hablar de los derechos humanos. Bueno, entonces ya sé a qué título me voy a invocar. Por ejemplo, si hablo del título primero, hablamos propiamente del reconocimiento de los derechos humanos. Si hablo del título segundo, se refiere a la soberanía nacional. Si hablo del título tercero, propiamente hace referencia al Supremo Poder de Justicia de la Federación y su división de poderes. Si hablamos del título cuarto, pues entonces hace obligación o hace referencia a las responsabilidades que tienen los servidores públicos. Si hablo del título quinto, hace referencia al régimen interior de los estados de la Federación, a esta división territorial, a esta autonomía que se le confiere para poder crear sus propias leyes cuando no se regulen de manera genérica dentro de las leyes federales. Entonces tienen esta autonomía. Cuando hablo del título sexto constitucional, hace referencia a que todos nosotros como personas tenemos derecho a un trabajo digno y socialmente útil, ¿no? Hablamos de un derecho laboral. Cuando hablo del título séptimo, hace referencia a todas aquellas prevenciones cuando se tengan que realizar remuneraciones por parte de los servidores públicos, al pago de presupuestos, a la separación de la iglesia y del clero, etcétera, ¿no? Cuando hablo del título octavo, hago referencia a que la Constitución puede ser adicionada o que puede ser reformada para que no sea una cuestión enérgica, una cuestión impuesta, sino que también si las necesidades sociales lo demandan, pues también pueda reformarse, ¿verdad? Y también cuando hablamos del título noveno, porque les decía que está comprendida por 9 títulos, en el título noveno hace referencia a la inviolabilidad de la Constitución. Entonces, de manera genérica, vemos por qué es importante un derecho constitucional. Ahora, otro de los temas que también se establece es la teoría del Estado. Y dentro de la teoría del Estado nos indica que es importante que nosotros primero reconozcamos qué es el Estado. Y al hablar del Estado vemos que es una persona jurídica, ¿no? Que está conformada por una comunidad política y que se encuentra sentada en un territorio determinado, que se encuentra organizada soberanamente y que tiene una forma de validación a través de un gobierno propio que tiene este poder de decisión y de acción. Cuando hablamos propiamente de este reconocimiento o de esta forma de conceptualizar el Estado, también se tiene que hacer referencia a los fines que persigue el Estado, que es tener un orden necesario o crear un orden, asegurar una convivencia social, establecer los medios para el desarrollo cultural, económico, político, moral y también social, el bienestar de la nación y la seguridad o solidaridad social. De esta manera, vemos que el Estado, al momento de dar cumplimiento a estos 5 puntos, está generando un equilibrio, un Estado de derecho, una cuestión protectora de nuestros derechos como individuos, pero también una cuestión de equilibrio social. Ahora, es importante que identifiquemos cuáles son los elementos constitutivos del Estado, y dentro de ellos sabemos que es la población, el territorio, el gobierno y la soberanía. Cuando nosotros hablamos de manera específica primero, del elemento poblacional, es importante porque la población constituye el conjunto de habitantes que se encuentran localizados en un área geográfica determinada o determinable. Por ello, hablamos de esta división, va de la mano todos estos elementos porque la población es para que pueda constituirse un Estado. Al hablar de población, también da constitución a un país. Al hablar de constitución, también es cuando nosotros debemos de tener un número poblacional, un número de censo, para poder determinar el número de personas mayores de edad, el número de votantes, el número, etcétera, ¿no? Entonces, por ello es importante tener un conjunto de habitantes que son localizados en un área geográfica para luego entonces poder accionar en ese sentido, para otorgamiento de programas, para otorgamiento de recursos, para validación o elección de autoridades, etcétera. Cuando hablamos del segundo elemento, que es el territorio es esta porción de tierra, de agua y de espacio delimitado geográficamente o también de manera administrativa. Y esto también es importante, ejemplo, para proteger derechos, ejemplo, cuando existen también sanciones, ¿no? Ejemplo, tráfico de drogas, por aire, por agua, por tierra. ¿En qué instrumentos jurídicos o qué leyes se van a invocar? Las leyes de nuestro país, las leyes del país vecino, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a delimitar geográficamente hablando la aplicación de una norma? ¿No? Entonces vemos que de manera genérica estos son probablemente algunos de los ejemplos que yo te puedo citar de manera inmediata al hablar de la importancia del elemento territorial. Cuando hablamos también del gobierno,
El gobierno es este conjunto de organismos políticos y también de personas que dirigen a un Estado y a quienes se les confiere el poder para que funjan como representantes y como personas que tomen decisiones a beneficio general. Y al hablar de la soberanía es la cualidad del poder del Estado que le permite autodeterminarse, que le permite autogobernarse libremente sin que haya una intervención de otro poder, de tal manera que el Estado soberano dicta su constitución y también señala el contenido de su derecho. Es decir, no me vas a poder venir a imponer, ejemplo, la Constitución de Estados Unidos. Yo determino cómo se crea mi norma, cómo va a ser mi forma de impartición de justicia, cómo va a ser mi forma de división de poderes, cómo va a ser mi forma también de resolver conflictos, cómo va a ser mi forma de accionar ante cualquier circunstancia, ya sea un conflicto de guerra, otro tipo de hechos que en un momento dado emanen de la soberanía, de la autonomía, de esta posibilidad de no depender de nadie más que de nosotros mismos como habitantes que nos encontramos dentro del territorio nacional. Vemos pues qué tan importante, estimados maestrantes, es que nosotros conozcamos esta teoría del Estado de manera genérica, los alcances y cómo se divide cada una de sus funciones para que exista, repito, este Estado de Derecho. Después nos habla del derecho administrativo. Cuando hablamos del derecho administrativo, también nos dice que es aquella parte del derecho público interno que determina la organización y también que determina el comportamiento de la administración, disciplinando todas aquellas relaciones jurídicas con el administrado, es decir, de la autoridad hacia nosotros. Ahora tenemos el nombre de administrador y administrado. Nosotros somos administrados. Ejemplo, cuando nosotros hablamos o decimos, bueno, pero ¿por qué yo voy a pagar impuestos, no? Porque hasta porque tenga que comprar, no sé, una sabrita en la tienda de la esquina, va implícito un impuesto. ¿Por qué por tener una casa tengo que pagar un impuesto? ¿Por qué por todo tengo que pagar un impuesto? Bueno, pues ¿qué nos dice la administración? Nos dice, de manera literal, la Constitución política señala, ¿verdad? Corresponde al Estado requerir por concepto de tributo a nosotros como administrados el pago proporcional y equitativo para luego entonces redireccionarlo ¿a qué? A nuestros derechos o a la hacienda pública. Aquí que nos está indicando que vamos a responder de manera proporcional y equitativa al gasto público, porque así como nosotros estamos contribuyendo, también estamos exigiendo, se me ocurre. Hay partidas presupuestales para en materia de salud, en materia de educación, en materia, no sé, de seguridad, etcétera. Pero sabemos que las necesidades son mucho mayor y rebasan todo aquello que se requiere. Entonces, precisamente con el impuesto, pues yo voy a tener un mayor recurso. Por ejemplo, cuando vino la pandemia, ya existía un recurso etiquetado en materia de salud, pero las necesidades rebasaban este campo de atención. Entonces, no puedo decir, bueno, voy a quitarlo de seguridad y lo voy a utilizar para salud, ¿no? Porque también no puedo dejar de atender todo lo demás que de manera integral se necesita para lograr esta estabilidad. Entonces, aquí hablamos que yo como administrador, que soy el Estado, te puedo requerir a ti como administrado que contribuyas de manera proporcional y equitativa al gasto público y aquí empiezo a volver a obtener o a capitalizarme y redireccionar esto para satisfacer las necesidades más elementales. Ahí estamos hablando, pues, ejemplo, de la importancia de un derecho administrativo. Después viene que es la política. Cuando nosotros hablamos de política, es este conjunto de decisiones y también es este conjunto de medidas que son determinadas por los grupos que ostentan el poder y que tienen que seguir el fin de poder organizar a una sociedad o a un grupo particular. Por eso es el poder, ¿no? Lo que nosotros conferimos a una persona o a un grupo de personas. Vemos que el poder, si nosotros ejemplificamos, primeramente, cuando hablamos de las elecciones, ¿quién ostenta el poder? Nosotros como individuos, porque tenemos ese poder de decisión hacia quién vamos a definir como máximo representante. Pero luego entonces viene esta suma de poderes, ¿no? Lo que yo como persona individual manifesté, ahora a través de un cómputo se va a englobar esta suma de facultades para depositarlo ahora en una persona. Y esta persona ahora es quien va a ostentar el poder para impactar de manera positiva hacia todos nosotros, que también si no cumple con las funciones que le son encomendadas y que también se encuentran debidamente señaladas en la Constitución,
también nosotros podemos iniciar un juicio para que culmine su ejercicio de manera anticipada, ¿no? No nada más al momento que marca la ley, que son 3 años o 6 años, ¿no? 3 años cuando hablamos de una autoridad administrativa o también cuando hablamos de 6 años de una autoridad federal o estatal como un gobernador, ¿no? Entonces también aquí estamos hablando de una cuestión de poder. Y cuando hablamos también de otro elemento que es la educación. La educación es esta forma de facilitación de aprendizaje y también de obtención de conocimientos, habilidades, valores o hábitos, primero en una persona o también en un grupo humano determinado por parte de otras personas que son más capacitadas, en este caso los docentes que transmiten una información a los alumnos para que exista este enriquecimiento de conocimiento, para que exista esta forma de resolución de dudas y para que exista el fin último de la educación, es que exista un mejor impacto a la sociedad, ¿verdad? Entonces, todo esto es a partir del empleo de diversos métodos, del empleo de diversas técnicas, ¿no? Por ello existe la pedagogía y dentro de esta se acumula la narración, el debate, la memorización, el proceso de investigación y todos aquellos elementos que, repito, van a dotar o van a enriquecer este proceso de transmisión de conocimiento. Ahora, vamos dentro del Estado mexicano y la política educativa desde 1917 hasta nuestra actualidad. Cuando nosotros hablamos de la educación, vemos que es muy importante porque también es este proceso formativo y este proceso cambiante, pero no nada más hablamos de una educación cuando nos están otorgando una información para acreditar un grado académico, sino también la educación es este proceso de obtención de conocimientos también que emanan de nuestro día a día, ¿no? Nos estamos educando, nos estamos formando, estamos acumulando un conocimiento y por ello se dice que el conocimiento emana de cuestiones vivenciales y luego entonces de cuestiones doctrinales, ¿verdad? Cuando hablamos de nuestro territorio mexicano, se dice que durante el siglo XVI empiezan a llegar nuevos misioneros de la Nueva España y que ellos tenían diferentes ordenamientos religiosos y empiezan a asumir a partir de la cuestión de fe una forma de obtener un poderío sobre nosotros como habitantes de este país, porque se dieron cuenta que teníamos muy arraigada la cuestión de la religión, ya que si ustedes recordarán, bueno, pues nosotros creíamos en el dios del fuego, el dios de la lluvia, el dios de tal, ¿no? Entonces, a partir de esta colonización, este acrecentamiento o esta conquista de la Nueva España, nos imponen una religión que ustedes saben que es la católica, no voy a entrar en detalles por cuestiones de fe, cristiana, etcétera, no. Aquí nos imponen una religión que es la religión católica y a partir de eso se empieza a evangelizar, se trata de educar o empieza a formar a las personas. Entonces se empiezan a establecer estas iniciativas para poder crear instituciones educativas que nacen primeramente de la necesidad de formar nuevos sacerdotes y a partir de ello poder expandir la evangelización, porque se dieron cuenta, repito, que era la forma de poder asumir o de poder obtener el poder y luego entonces el control sobre todos nosotros, ¿no? Ya nos habían quitado nuestras piedras preciosas, ¿no? Y nos habían dado baratijas. Sabemos que nosotros dimos el oro, nosotros dimos plata, nosotros dimos todo esto y únicamente nos otorgaron a cambio, ¿qué cosa? Espejos y que nosotros intercambiamos porque pensábamos que era una cuestión proporcional. Entonces, ya aparte de esto, pues querían asumir el poder total sobre nosotros, ¿no? Entonces, por esta razón vemos que la iglesia empieza a tomar un papel muy importante en el proceso educativo. Sin embargo, las órdenes religiosas no tenían como propósito únicamente consolidar un sistema educativo formal, sino que únicamente traían como estandarte educar y también instruir únicamente a las élites criollas, es decir, no voy a formar sacerdotes de manera genérica, sino únicamente aquellos quienes tienen este posicionamiento o este estatus, porque las demás personas que se encuentran por debajo, pues las van a aceptar, ¿no? Entonces, vemos que durante casi 3 siglos y hasta un poco más de la culminación de la independencia, el modelo educativo que se establecía en nuestro territorio era eminentemente religioso, apoyándose fuertemente en una doctrina que era la que se conoce como la doctrina
kantiana, que establecía o que sentaba sus bases en la instrucción. La instrucción era aquella que estaba basada en una disciplina de la idea central del proceso educativo, que representó un proceso de sustitución de las concepciones y de las categorías que se tenían como primarias, ¿no? Que era la cultura prehispánica, la forma de reconocimiento de un Dios superior, de validación, pero ahora para cambiar estos esquemas y estas formas de vida más convenientes a la cultura española a partir ya de la religión, pero de una figura como tal. Y recordarán ustedes que traía este estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ya deja de creer en el Dios del fuego, el Dios de la lluvia, y vamos a creer en esto, ¿verdad? Es esta forma de tratar de convencer mediante la imposición de la cultura española. Después vemos que a finales del siglo XIX, perdón, a principios del siglo XIX, la idea de la ilustración empieza también a retomar diferentes tipos de premisa que tenían como elemento importante a las ideas de Juan Jacobo Rousseau en materia educativa, y este dice que debemos de cambiar del proceso de instrucción que se venía dando a un proceso de formación. Cuando hablamos del proceso de formación, tiene específicamente la idea de poner en libertad el aprendizaje, es decir, que ya no únicamente fuera destinado a la élite criolla para poder formarlo en el sacerdocio, sino que ya fuera para todos por igual, y que influyeron en una nueva forma de reconocer la educación en México. Ahora, los criollos liberales que luchaban contra el absolutismo español y luego entonces los insurgentes mexicanos coincidieron en que existía una necesidad de poder formar o de crear un nuevo sistema educativo que tuviera un carácter menos religioso y que ahora fuera mucho más incluyente. Empieza a generarse esta duda o esta disputa regida específicamente dentro de la educación, que era en la instrucción, y luego entonces la formación, que traía como elemento esta cuestión de ser más flexible, y empieza a prevalecer durante la época de la independencia, e incluso se intensificó propiamente esta lucha por mantener el poder, o esta lucha por considerar cada una más importante dependiendo las necesidades o dependiendo los beneficios que iba a tener para los grupos poblacionales, y vemos que cada uno de estos grupos buscaba mantener el control dentro de sus instituciones educativas. Y no fue hasta 1842 cuando, ante la falta de un consenso, el Estado encarga propiamente a la compañía lacasteriana, la única institución educativa que se había dedicado o que se había consagrado hasta ese momento, y se establece el manejo de la Dirección de Instrucción Pública. Pero el papel importante de la Iglesia en materia educativa y la noción de la libertad en el proceso educativo fueron también temas que empezaron a detonar nuevos conflictos sociales, ya que los liberales empezaron a proponer la libertad de enseñanza, esto con el objeto de poder acabar con el monopolio de la Iglesia y luego entonces que la educación lograra este objetivo universal. Finalmente vemos que el esquema liberal fue aquel que triunfa y empieza a sentarse las bases para crear un sistema educativo, pero ahora que estuviera en poder del Estado, ya no únicamente en poder de la Iglesia para que hiciera lo que quisiera en base a una cuestión de fe, sino que ahora quedara eminentemente en el Estado y tuviera esta forma de regular, de crear y demás, pero en beneficio universal. De esta manera, en 1867 se promulga la Ley de Organización de Instrucción Pública, y en ella se empieza a sentar que la educación primaria debería ser gratuita y también debería ser obligatoria. También se empieza a excluir del plan de estudio toda enseñanza religiosa, y también se empiezan a contemplar que las bases para que existiera una educación secundaria, entre las cuales se destaca la creación bajo los principios del positivismo. Se también establece los inicios de una escuela de estudios preparatorios, y esta sienta las bases también para que se pueda continuar con una educación profesional. Esta ley de organización de instrucción pública de 1867, primero únicamente empezó a regir en el Distrito Federal y a los territorios federales, pero ejerció igual una influencia sobre también las leyes estatales, que después empezaron a reconocer o invocar esta valía para que se aplicara dentro de cada una de las entidades federativas, y luego entonces empezar a expandirse los beneficios a todos por igual. Vemos que también durante el periodo de Porfirio Díaz, Joaquín Baranda, que era el ministro de Justicia e Instrucción,
convoca a dos congresos en el que empieza a reunir pedagogos, empieza a reunir maestros, intelectuales y autoridades, esto con el fin de poder establecer un nuevo proyecto gubernamental en materia educativa, y empieza a consolidarse también un nuevo instrumento jurídico normativo, por lo que se promulga la Ley de Instrucción Pública obligatoria en 1888. Vemos que después, con la llegada de Justo Sierra a la Subsecretaría de Instrucción Pública en 1901, se empieza a abrir un nuevo periodo en la historia de nuestro territorio mexicano, específicamente en el sistema educativo mexicano, ya que Justo Sierra continúa con los ideales liberales y se preocupa por organizar un sistema educativo. También se preocupa por empezar a expandirlo a todos los sectores sociales y elevar el nivel de escolaridad. En esta época se instituye la Secretaría de Instrucción Pública y de Bellas Artes y tiene como principal elemento o primer titular a Justo Sierra en 1905. Posteriormente, vemos que 5 años más tarde, en 1910, se funda la Universidad Nacional. Durante este periodo, el proceso de conformación de un sistema educativo mexicano tuvo un notable retroceso o estancamiento, pero a finales del periodo, con la promulgación de la Constitución Política de 1917, surge un cambio muy importante en materia educativa, ya que, si bien es cierto, sabemos que la Constitución Política de 1917 se establece por la necesidad de combatir o de eliminar todos estos abusos de poder, de que existiera igualdad o reconocimiento en la tenencia de la tierra, que se reconociera la libertad del trabajo, que se elevara a rango constitucional educación, etcétera, ¿no? Todos estos movimientos sociales detonaron en que existieran condiciones justas para todos. Entonces, repito, en 1917 se otorgó por primera vez y se eleva a rango constitucional el derecho que todo ciudadano tiene para recibir una educación laica, para recibir una educación obligatoria y para recibir una educación gratuita. También reconoce que se deben otorgar mayores facultades educativas al Estado para poder coordinar y también para poder vigilar el funcionamiento tanto de las escuelas públicas como también de las escuelas privadas. Sin embargo, de manera desafortunada, la supresión de la Secretaría de Instrucción Pública y de Bellas Artes, determinada por el Congreso Constituyente, vemos que establece que el sistema educativo del nuevo régimen revolucionario empieza a tener problemas para poder consolidarse. Esto por diferentes factores, ¿no? Primero, por los asentamientos rurales, que, si bien es cierto, se pretendían que existiera esta igualdad, pero pues obviamente el proceso evolutivo fue un poco más lento, la carencia también de los recursos presupuestales, la forma de idiosincrasia social, la plantilla no magisterial, etcétera, ¿no? Estos fueron algunos de los detonantes por el cual no se dio tan abiertamente como se pretendía. Sin embargo, vemos que después, en 1921, surge otro dato importante en materia educativa, que es propiamente la creación de la Secretaría de Educación Pública, y que fue un hecho decisivo para poder cambiar la situación y también para poder facilitar la acción del gobierno federal de manera directa en materia educativa en el país. Aquí se logra específicamente establecer un equilibrio, primero en las cuestiones desiguales que existían entre los estados y los municipios, ¿no? Para que se brindara una mejor atención a todos los servicios de educación para todas las personas por igual. Empieza también a reconocerse la importancia que tuvo la intervención de José Vasconcelos, que fue el primer titular de la institución de la Secretaría de Educación Pública y que formula un nuevo sistema educativo para poder atender todas aquellas necesidades de instrucción, pero también las necesidades de formación académica en todos los sectores sociales. Uno de los aportes importantes que tuvo José Vasconcelos fue la educación rural, ya que a partir de esta se empiezan a crear escuelas primarias rurales, empiezan también a crear algunas normales rurales, y se formaron las misiones culturales, los grupos docentes, los profesionistas y los técnicos, que empezaron a dirigir las localidades rurales para poder capacitar a los maestros y luego entonces trabajar en favor de la comunidad. Después de la creación de la Secretaría de Educación Pública, existieron diferentes hechos que también repercutieron en el sistema mexicano durante diferentes años. Primeramente, vemos que con Plutarco Elías Calles hubo un constante forcejeo de la Universidad Nacional y de la Secretaría de Educación Pública, ya que los universitarios vemos que buscaban mantener el sistema mediante el cual la escuela preparatoria continuara después de la consolidación de los estudios del ciclo primario, es decir, que ya no existiera la secundaria ni la preparatoria, sino que de la primaria
se fuese hasta la universidad, ¿no? Sin embargo, por decreto de la Secretaría de Educación Pública, en 1925 se crea la escuela secundaria como una nueva institución educativa al servicio de la adolescencia. Este hecho empieza a generar dos cambios importantes en el sistema educativo, ya que en principio de cuentas hubo un cambio en la secuencia de estudios y por otro lado la confrontación del gobierno con la universidad, que fue uno de los elementos centrales para que en 1929 la universidad obtuviera su rango de autonomía, ¿verdad? Entonces, la autonomía facultó a la universidad para que decidiera el contenido de su propia educación superior, pero únicamente, repito, en cuanto a ese nivel académico. Todo lo demás era competencia exclusivamente de la Secretaría de Educación. Los años venideros se empezaron a caracterizar por mantener un clima de conflicto permanente entre estas dos orientaciones educativas, que era precisamente para ver quién ostentaba el poder, y esta lucha ideológica detonó en una actividad que implementó un mejoramiento en el sistema educativo. Prueba de ello fue dejar a un lado la iglesia, que esto fuera eminentemente para cuestiones de fe, pero que ya no existiera ninguna de estas consideraciones dentro de los libros de texto gratuito, clausurar también la intromisión de la escuela, de la iglesia dentro de la cuestión formativa, y que fuera un reconocimiento exclusivo del Estado, la protección y la garantía de estos derechos, ¿no? Vemos que posteriormente este conflicto que se venía generando detona o culmina en 1934 con Lázaro Cárdenas del Río a partir de la modificación del artículo tercero constitucional, mediante la cual por primera vez el texto constitucional establece oficialmente una política de Estado para decretar el carácter socialista de la educación y obligar a las escuelas privadas a seguir estos programas de estudios oficiales, ¿no? Es decir, ya no va a quedar a consideración de tú como institución pública el plan de estudios que desees implementar dentro de este sector, sino que corresponderá a este lineamiento oficial para que todas las instituciones públicas o privadas se adecúen a la impartición de este plan o esta programación de estudios. Esta nueva orientación socialista en la educación propuso ampliar otras oportunidades educativas para también consolidar los trabajadores urbanos y rurales. Y de 1936 a 1940 se empiezan a crear internados, comedores, y también se establecen becas para impulsar la creación de nuevas escuelas que estuvieran vinculadas con los centros de producción, y a partir de esto se empieza a alentar la educación técnica, lo cual también fue muy importante para que existiera la creación del Instituto Politécnico Nacional y también el establecimiento de otros tecnológicos que siguieran esta misma suerte. De 1940 a 1946, con Manuel Ávila Camacho, se dio inicio a una política constitucional nacional a través de una consolidación que tuvo como consecuencia este sistema educativo ejemplar mediante la promulgación de una ley orgánica de educación pública que fue en 1941. Después, en 1943, tuvo lugar la unificación de los sindicatos magisteriales y el nuevo Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, que se reconoce por sus siglas CENTE, fue reconocido mediante un decreto presidencial como el único organismo representativo de todo el magisterio nacional. Después, en 1946, se establece o se promulga una reforma al artículo tercero constitucional para reconvenir la educación socialista y en su lugar establecer una educación integral, una educación científica y una educación democrática para combatir los altos índices de analfabetismo que se tenían. Después, en el transcurso de la posguerra, durante el periodo conocido como la consolidación, Miguel Alemán, que fue de 1946 a 1952, dio continuidad a la forma de reconocimiento que traía don Manuel Ávila Camacho en nuestro país, y empieza o continúa a participar activamente en diferentes proyectos de creación y genera la creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura, es decir, aboca a la validación o la complementación de sus planes y programas de estudio con estos lineamientos que se establecieron mediante la creación de la UNESCO, y a partir de 1940 a 1950 se fundan diferentes instituciones educativas, como por ejemplo el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior, el Centro Regional de Educación de Adultos y la Alfabetización de Funciones para la América Latina y demás. Luego, en 1950, se inicia otro periodo importante para el sistema educativo mexicano, que es el de expansión.
Este programa culmina con la década de los 90 y dentro de esta forma de validación empieza don Adolfo Ruiz Cortines, el presidente, que era de 1952 a 1958, en donde se empiezan a otorgar nuevas propuestas de los gobiernos que se venían gestando y estos iban a fundamentarse en los servicios educativos para que existiera una mejora educacional, ¿no? Se empieza a establecer el aumento del gasto en educación, especialmente mediante el otorgamiento de subsidios a las universidades y también mejores salarios a los profesores. También se crea el Consejo Nacional Técnico de Educación y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IEPN. Durante el proceso del periodo de gobierno de Adolfo López Adolfo López Mateos, que fue de 1948 a 1964, y de Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970, se considera importante nuevas oportunidades educativas y también se consideran nuevos apoyos económicos a la educación normal y a la capacitación para el trabajo. Dentro de las políticas más importantes en este sexenio se encuentra la formulación del Plan de Mejoramiento y la expansión de la educación primaria en México, o también conocido como el Plan de 11 años, y la distribución de los libros de texto gratuito para la educación primaria, que también empieza a motivar la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, y también este tenía como objeto importante ofrecer salidas alternas que posibilitaban la incorporación al trabajo a los alumnos que no accedieran a los niveles educativos superiores. Y dentro de 1963 y 1970 se implementaron diversos programas y se crearon nuevos centros de adiestramiento y capacitación para el trabajo industrial y también para el trabajo agrícola. Posteriormente, con la administración de Luis Echeverría, que fue de 1970 a 1976, se establece un interés en el sistema educativo y luego entonces se puso en marcha una comisión, que era la comisión coordinadora de la reforma educativa, para poder diversificar todos aquellos servicios educativos, también para aumentar el número de escuelas y también para reformar los planes de estudio. La reforma de este periodo se reflejó en la publicación de una nueva Ley Federal de Educación para 1973, que sustituyó a la Ley Orgánica de Educación Pública que se creó en 1941. Y dentro de esta Ley Federal de Educación se empieza a adoptar la definición de la educación como una institución del bien común, pero también que tiene como elemento importante lograr la organización del sistema educativo nacional para establecer las bases sobre las cuales se deben impulsar los derechos de todas las personas y también de recibir mejores elementos dentro de un proceso educativo bajo las mismas oportunidades. También se promulga una ley nacional para la educación para adultos, que fue de 1976, y se reguló la educación para mayores de 15 años que no habían cursado o concluido su primaria o secundaria. Esta educación fue conocida como educación extraescolar, que estaba basada en una enseñanza autodidacta y en base también a la solidaridad social. Durante este periodo también se empezaron a crear diversas instituciones educativas, como por ejemplo el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que se conoce por sus siglas CONAFE, y también el Colegio de Ciencias y Humanidades, que es por sus siglas CCH. También se crea el Colegio de Bachilleres y el Colegio Nacional de Ciencia y Tecnología, que se conoce por sus siglas CONACYT. Posteriormente vemos que la Secretaría de Educación modifica su estructura orgánica e instituye la Subsecretaría de Planeación y Coordinación Educativa. Esta dependencia se inicia a partir de la desconcentración técnico-administrativa, con la creación de 39 unidades de servicio descentralizadas en las 9 regiones que tenía diversificada o dividida el país. Y posteriormente, con la administración de José López Portillo, que fue de 1976 a 1982, se lleva a cabo un diagnóstico en la situación del nivel escolar y se diseña un Plan Nacional de Educación, que se le conoce por sus siglas PNE. En este diagnóstico fue como punta muy importante de atención todos aquellos problemas de educación preescolar. Entonces, la atención de la demanda era baja y la distribución de oportunidades era desigual, con una alta concentración en el medio urbano y con la atención casi exclusiva en los sectores medios y altos. Entonces, se empiezan a identificar bajos índices de eficiencia en los primeros grados de educación primaria, y esto precisamente porque pues no existían o no acudían los niños a su formación preescolar. Y por esta razón, uno de los objetivos prioritarios de este PNE fue la educación preescolar y la puesta en marcha del programa Educación para Todos. Este tenía como meta que todos los niños
acudieran y que luego entonces se combatiera este rezago educativo. Como segunda prioridad de este plan era tenía como objetivo vincular la educación terminal con las necesidades de producción para la cual fue necesaria lograr un desarrollo de programas para la educación técnica superior. Dentro de esto destaca la creación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, que se le conoce por sus siglas CONALEP, que fue en 1979, y también la tercera prioridad fue el impulso otorgado al gobierno para poder elevar la calidad educativa. Entonces empieza a tener como meta concretar una mejor formación para los maestros gracias a la creación en 1978 de la Universidad Pedagógica Nacional. Vemos que otras de las prioridades que también traía consigo este nuevo plan era la mejora en la eficiencia del sistema del servicio educativo y que se pretendía avanzar hacia una organización interna y también lograr la desconcentración de todas aquellas actividades que tenía la Secretaría de Educación para establecer organismos alternos de apoyo y luego entonces que estuvieran establecidos en las 31 delegaciones federativas, ya no únicamente 9, sino ahora expandir a las 31. También se empieza a avanzar en el diseño de un marco legal para poder coordinar y también para establecer o planear la educación superior. Y para 1976, la Secretaría de Educación Pública crea la Coordinación General de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y como complemento en 1978 fue promulgada la Ley Nacional de Coordinación de Educación Superior y para 1979 se constituye la Comisión Nacional para la Planeación de la Educación Superior, que se le conoce por sus siglas CONSP, es decir, CONPES. Vemos que estos procesos o estos avances en materia educativa fueron sin lugar a duda muy importantes porque vemos cómo ha ido evolucionando hasta llegar a nuestros días. Para 1980 existe una modificación al artículo 3º constitucional que incluye el concepto de autonomía universitaria y a partir de esta adición de autonomía fue conferido el ejercicio de ciertas facultades del Estado para poder otorgar a entidades públicas no centralizadas. Esto generó también un acto jurídico emanado del Poder Legislativo que se confirió el derecho a las instituciones universitarias para poder expandir sus propias normas y también sus propios reglamentos. Esto para poder alcanzar el respeto a la libertad de cátedra y también de investigación y para poder determinar los planes y programas de estudio. También otra de las cuestiones relevantes en este periodo de José López Portillo fue la transformación del sistema educativo mexicano. Para 1978, el gobierno federal puso en marcha el Programa Nacional de Educación a Grupos Marginados y en 1981 se elaboró el Programa Nacional de Alfabetización y se crea el Instituto Nacional de Educación para Adultos. De acuerdo con lo que se venía planteando Jaime Castrejón, Miguel de la Madrid Hurtado, que fue de 1982 a 1988, pues también establece un plan de estudios, pero en el mismo sentido como lo había venido gestándose a anteriores administraciones. Y también se empieza a generar en 1982 la necesidad de empezar a establecer las bases para un nuevo plan de estudios que genera un plan nacional de desarrollo con el que genera una revolución educativa que dentro de sus principales elementos empieza a tener una crisis dentro del apoyo o del otorgamiento de recursos que se otorgaba a las instituciones y como primer elemento fue enfrentar esta crisis económica que empieza a orillar a reducir el gasto destinado al sector educativo. Esta crisis también afectó la demanda escolar y ya que ingresaban menos alumnos y acrecentan los niveles de reprobación escolar. Entonces, el sistema educativo mexicano interrumpió las tendencias expansivas que lo habían caracterizado en décadas anteriores y se empieza a estancar. Para 1983, Miguel de la Madrid presenta el Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte, que destaca entre sus principales objetivos y políticas estratégicas mejorar la educación, ofrecer un año de educación preescolar a todos los niños de 5 años de edad, descentralizar la educación y reformar la educación rural. También empieza a establecer nuevos programas que introdujeran un concepto de calidad como elemento central para consolidar la política educativa y también marca diferencias con los programas anteriores porque presenta o pretende incrementar la capacidad física del sistema educativo, dejando al lado la calidad de los servidores educativos para luego entonces lograr que fueran mucho más inclusivos. Otro de los objetivos importantes de este programa era descentralizar la educación básica y normal y desconcentrar la educación superior.
Esta propuesta de desconcentración y descentralización, como se venía dando anteriormente, había permitido tener una mayor forma de expansión en el gobierno, mayores avances en cuanto a los impactos positivos para los alumnos, mayores elementos o herramientas para la educación para poder generar estos programas, estas formas de atención, estas formas de administración y luego entonces lograr esta mejora educativa. Para 1988 a 1984, con Carlos Salinas de Gortari, se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en el año de 1992 y a partir de ese momento los gobiernos estatales se hicieron cargo de la dirección de los centros educativos que el gobierno federal tenía a su cargo. Después, mediante esta forma de reconocimiento al gobierno federal, le era encomendada la obligación de vigilar que en toda la República se llevara a cabo el cumplimiento del artículo 3º constitucional, así como también de promover y proteger y generar programas de expansión a las modalidades del sistema educativo nacional, formular planes y programas y concentrar con las actividades federativas las acciones necesarias para poder abatir todos aquellos rezagos educativos, ¿no? Vemos que también es otro de los elementos importantes fue propiamente dentro del gobierno de Ernesto Zedillo de 1994 al 2000, esta forma continua con la política de modernización anterior, pero en este periodo el proceso de federalización, además de consolidar el nivel básico, se extendió a los demás niveles educativos y esto permitió continuar avanzando con una coordinación integral dentro de un sistema educativo por parte de los gobiernos estatales. También dentro de esta administración destaca el avance y la consolidación de los procesos de federalización educativa, específicamente del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas y también del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Estos programas empezaron a ampliar mucho más el equipamiento y la estructura de las instituciones educativas y esto trajo obviamente la creación de escuelas y la mejora en la derrama educativa para otorgar mayores posibilidades a todas las personas, tanto de escuelas públicas, de escuelas privadas, tanto de zonas rurales como también de zonas urbanas y que luego entonces a partir de estos movimientos se logra tener una mejora hasta nuestros días a partir del uso de herramientas tecnológicas, de herramientas digitales y de nuevos planes y programas de estudios. Hasta aquí, estimados maestrantes, vamos a culminar nuestra sesión virtual del día de hoy. Espero de manera genérica, porque sin lugar a dudas estos temas son muy amplios, pero les haya dado las herramientas para que ustedes puedan tener esta validación o este reconocimiento de información y contribuya de manera puntual en su proceso formativo. ¿Algún comentario o alguna aportación? Abro el uso de la voz. Adelante, por favor. ¿No? Bueno, agradezco enormemente a todas y todos que se conectaron el día de hoy. También el día de hoy aprovecho para manifestar que se tiene hasta la próxima semana como fecha límite para que tengan a bien remitir las ligas de sus actividades todos aquellos que no lo han efectuado, así como también emitir sus 2 comentarios en el apartado de foro, ya que vamos a culminar en tiempo y forma con la materia que nos ocupa. Ha sido un placer contribuir en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Les deseo el mayor de los éxitos en las subsecuentes materias. Espero tener la oportunidad de continuar siendo partícipe en este proceso formativo y si no, bendiciones a todos y todas. Cualquier circunstancia, como siempre, estoy para servirles. Que tengan excelente fin de semana. Hasta luego.